Déjame un ratito, si estoy ya. Ok. Bueno, a ver. Diabético es una patología frecuente. Ustedes en sus prácticas han visto, hemos visto, revisado varias historias clínicas de pacientes con diabéticos y que tienen ya una idea de lo que significa esta patología, pues, ¿no? Básicamente hay tres tipos de alteraciones en general, pues, ¿no? Una parte biomecánica, donde la estructura del pie puede cambiar de tal manera que la pisada, digamos, o paciente cambia y va a haber zonas donde hay una mayor presión que le llamamos hiperpresión, pues, ¿no? Y ese tipo de cambios hace que pues haya más contacto, roce, peso en esa zona que predispone pues a una lesión, pues, ¿no? Usualmente las plantas. Pero también depende mucho de eh, no solo de la pisada, sino del tipo de calzados que usan a veces los pacientes, que no son adecuados para ese pie, digamos, y presenta lesiones por zapatos, por calzado, que es frecuente y que puede ser en otras zonas fuera de la planta, como son las partes laterales, los dedos, ¿eh? El dorso, la parte de la talonera, digamos, ¿no? Eh, y otras causas que son traumáticas, lógicamente, ¿no? Que a veces suceden, es frecuente. Una parte que es lesión neurológica, que corresponde ya a la neuropatía periférica que hemos conversado, sobre todo la sensitiva, que es la que se pierde, digamos, en estos pacientes. Pacientes que caminan y no sienten, pues, la sensación de la pisada. Por lo tanto, ante una herida, obviamente que el paciente no percibe la lesión inicial y solamente la va a notar cuando ya hay mayor inflamación o secreción o sangrado inclusive, ¿no? Y si vamos a la parte ya de sensibilidad que corresponde a la térmica, pacientes que a veces se exponen al calor por mucho tiempo y vienen con quemaduras pues, importantes en la planta de los pies sobre todo, o a veces acostumbran a veces ahora en invierno ponerse, por ejemplo, estas bolsas de agua caliente que tampoco lo perciben y terminan pues con quemaduras también, pues, ¿no? ¿Sí? Que es frecuente, sobre todo en etapas de invierno, ¿no? Eh, Vean que el 20-50% de los casos de diabéticos tienen ya este problema biomecánico y neurológico, ¿no? El biomecánico también, digamos que obedece también un tipo de neuropatía que es la motora, donde ya la atrofia de los interóseos del pie generan esos cambios que ya ustedes ya han visto en sus pacientes, ¿no? Dedo en martillo, ¿no? Dedo en garra, prominencia de metatarsianos, que ustedes ya muy bien lo han descrito en sus historias clínicas. Y vean que la parte vascular es el otro componente, que corresponde a un 30% casi de los pacientes con pie diabético, em, donde acá lo importante es que las condiciones de granulación van a ser diferentes, van a estar retrasadas o no va a ser posible. Por lo tanto, el pronóstico de curación es menor en estos pacientes que tienen ya problema vascular y es un tema también que vamos a ver en otra clase, ¿no? Estas tres alteraciones conducen a tres eventos. Uno es la lesión, ¿no? Pero como dice ahí, la incidencia se estima en un 2%, con una prevalencia del 25%. A esta lesión suele haber desagregados de infección, que ya es 40-80 de los pacientes que se hospitalizan usualmente cuando son lesiones moderadas, severas. Y la amputación, que es el evento final, digamos, de estas lesiones, ¿no? Entonces, por concepto, esa sería la definición de diabético, una alteración biomecánica, neurológica, vascular que conduce a lesión, infección y amputación del miembro inferior, ¿no? Como ven ustedes arriba, si hablamos de números, 1 de 10 personas con diabetes tipo 2, si se ponen acá, tienen al menos un factor de riesgo de pie diabético, ¿no? Sea biomecánico, neurológico y vascular, y las condiciones también que corresponden, que hemos conversado la meta triple, ¿no? Presión, al control metabólico, dilipidemia y otros factores más, ¿no? Y aquí como que hay una especie de resumen de esos factores, la edad que es determinante, si hay un compresor de órgano blanco, como ustedes ven ahí, la pérdida de la visión visual, la enfermedad vascular periférica, ¿no? Usualmente la neuropatía, que es prácticamente determina
falta de protección del pie, ¿no? Ante cualquier lesión. Pacientes con nefropatía diabética usualmente tienen más riesgo de amputación y lo vemos en nuestra práctica clínica. Eh, es frecuente que también el mecanismo sea un trauma, ¿sí? Golpes, lesiones por este, punzantes, por clavos, tachuelas y una serie de cosas que el paciente no siente al pisar, pues, ¿no? Por caminar descalzo. Y esto sumado a una probable reducción de la inmunidad, pues pacientes que no localizan bien la infección y sobre todo no sienten la lesión inicial. Entonces esto ya con lesiones muy avanzadas desde el punto de vista ya de extensión de la infección. El mal control metabólico y la reducción de la diabetes, lógicamente que juega un papel importante en esta falta de protección de la sensibilidad en nuestros pacientes. El tabaquismo, que tiene que ver mucho con la enfermedad vascular periférica y la obesidad, también predispone, digamos, a este tipo de, o son factores de riesgo importantes, ¿no? Y si hablamos ya de un paciente que tuvo una lesión previa o amputación previa, sea menor o mayor, el riesgo de una nueva lesión o amputación es casi un 50% al año, 2 años. Entonces, igual es un factor de riesgo cuando hay antecedente de un pie diabético previo ya, ¿no? Y eso lo vemos en nuestros pacientes. Esta gráfica es simplemente panorama de cómo es el contexto del pie diabético. Ahí se ve pues dos factores fisiopatogénicos como es la neuropatía y la enfermedad vascular periférica, ¿no? La parte de neuropatía, como ustedes ven ahí, eh, corresponde a la lesión motora, que básicamente es la atrofia de los interóseos, el cambio de las deformidades que ocurren en el pie, la alteración sensorial, la falta de percepción del dolor o de la pisada, ¿no? De la temperatura, como se lee aquí. La autonómica básicamente tiene que ver con la pérdida de la sudoración y por lo tanto la resequedad que vuelve una piel muy descamativa, frágil, con fisuras, que predispone también digamos, que se pierda la protección de la flexibilidad de la piel, pues, ¿no? Si hablamos de la parte vascular, la parte micro y macrovascular, entendiendo de la macro, grandes vasos, sobre todo los que son palpables, hablamos de los pulsos, ¿no? Donde va a haber aterosclerosis o placas concéntricas también, ¿no? Con hialinización, calcificación, que vuelven una arteria muy dura, a veces inclusive se palpan, son palpables, pero digamos que aparte de eso, ya en la parte microvascular también se alteran los capilares, se alteran los pequeños vasos, y es algo que también los vasculares nos mencionan, nos comentan, pues, ¿no? Paciente con buenos pulsos y mala granulación es un paciente que no se va a beneficiar de ningún tratamiento vascular porque el problema es microangiopático y es frecuente ese tipo de problemas en nuestros pacientes con diabetes, ¿no? Donde todo el árbol arterial no sugiere ninguna intervención vascular, ni angioplastía, ni bypass, por lo tanto, eh, lo único que nos queda acá es pensar que es un problema microvascular y hay que tratarla, digamos, abordarla desde el punto de vista ya de infección, de manejo de las curaciones, ¿no? Y ver el pronóstico, ¿no? Entonces, ante este tipo de contexto de fisiopatogénico, cualquier situación de trauma o de injuria a nivel del pie, genera la lesión y la úlcera, y si eso se agrega ya componente vascular, va a haber diferentes grados de isquemia, que puede ser por el problema circulatorio en sí, puede ser por émbolos también infecciosos, que al final generan gangrena, y la posible amputación del pie, pues, ¿no? Entonces, sabiendo ya este contexto, tenemos a nuestro paciente y tenemos que evaluar sus pies, ¿no? Entonces, hay dos contextos, ¿no? La que es prevención primaria, donde hablamos solamente el pie en riesgo, que no tiene antecedente previo de lesión y queremos ver, digamos, qué factores tienen que pueden predisponer a una lesión futura. Y la secundaria que corresponde ya cuando ya está la lesión y tenemos que caracterizarla de tal forma que nos ayuda al manejo y al pronóstico, ¿ya? Entonces, en lo que es prevención primaria hablamos del pie en riesgo y lo que es secundaria va a haber varios tipos de clasificaciones según lo que se quiera buscar.
Por ejemplo, si queremos entender qué tipo de lesión es desde el punto de vista fisiopatológico, como dice acá, tenemos el pie neuropático, netamente por problema ya de neuropatía, el pie isquémico, que es un problema vascular periférico, y la combinación que es la mixta, un neuroisquémico, que son desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces lo definimos en esa forma. Yo tengo una lesión, digo, lesión neuropática, lesión isquémica, ¿no? O lesión neuroisquémica, desde el punto de vista fisiopatológico. Y a partir de ahí ya me concentro en la lesión y la describo y voy a ver su extensión. Entonces hablamos del sistema de Wagner, ¿no? Entonces, bueno, el 1 al 5 que ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces hablamos que entonces tengo una lesión, paciente con diabetes, defines un pie diabético o una lesión neuropática, ¿no? Isquémico, neuroisquémica, ¿no? Y la extensión de la lesión corresponde a un Wagner 1 a Wagner 5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que depende más de la extensión de la lesión, como vamos a ver en en un momento. Y luego vamos a valorar, em, usualmente valoramos la parte de la infección, que corresponde a la severidad con el sistema ICSA, que es de la Asociación Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a valorar es la severidad de la infección en grados, leve, moderado, severo. Ya lo vamos a ver. Em, y por último tenemos la evaluación de la parte vascular y ahí tenemos la clasificación de Fontaine-Rutherford o el Wi-Fi, que es una clasificación, digamos, que tiene muy buena correlación con con el pronóstico, sobre todo de amputación, que ya lo vamos a ver más adelante. En cambio, la que corresponde a, digamos, la tercera línea es más bien, son clasificaciones que combinan todos estos componentes, ¿no? La parte fisiopatológica, la parte isquémica y la parte infecciosa. Ahí tenemos el Texas y el SIMBAT. Ambos tipos de clasificaciones también estandarizadas nos hablan más que todo de un pronóstico, digamos, de amputación, pues, ¿no? Pero vamos a ver cada una de ellas, digamos, por explicar, ¿eh? Entonces, em, si hablamos de pie en riesgo, o sea, prevención primaria, un paciente que no tiene ninguna lesión, evaluamos, como ven ahí, cinco componentes. Cómo está la sensibilidad, cómo están los pulsos, sobre todo el pedio, pero evaluamos también la tibial posterior. Vemos si el pie tiene o no deformidades, vemos si ha tenido alguna úlcera actual o antigua, o si ha tenido algún tipo de amputación menor o mayor, pues, ¿no? ¿Sí? Entendiendo como menor, solamente dedos, hasta de repente transmetatarsiana, y mayor ya es amputación infracondilia o supracondilia, o sea, por encima y por debajo de la rodilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, un pie de bajo riesgo sería un pie con sensibilidad intacta, con pulsos pedios presentes, no tiene deformidades, no tiene úlceras ni actuales ni ha tenido antiguas y tampoco amputaciones. Entonces, se cumplen las cinco condiciones, es un pie de bajo riesgo. ¿Sí? Desde el punto de vista ya de preventivo, salud pública, digamos, ¿no? ¿Sí? Atención primaria. Y basta que haya un componente positivo para que sea un pie en riesgo. O sea, queremos acá ser muy sensibles. Basta que haya un factor, ya ese paciente tiene riesgo de hacer ulceración y hay que tomar medidas preventivas, sobre todo educación en esos pacientes, ¿eh? Entonces, cuando tenemos un paciente con alto riesgo, que hay pérdida de sensibilidad, que nos consta que no tiene pulsos, que hay deformidades, ya ha habido antecedente de úlcera previa o amputación previa. De cualquiera de esos cinco componentes positivos y es un pie en alto riesgo y requiere ya un manejo ya preventivo, digamos, para que no sea una lesión o nuevas lesiones que ya la tuvo, ¿no? ¿Eh? Entonces, por ejemplo, aquí, ya de la inspección tenemos que estar valorando cómo es ese pie, pues, ¿no? Entonces, ustedes ven, hay un paciente con pie diabético, ya joven, adulto joven. Ustedes ven ahí, pues, los cambios a nivel de la forma del pie. Son dedos un poco algo separados, medios así como que en garra, ven que inclusive por el roce de los zapatos se forman como prominencias a nivel de las articulaciones interfalángicas, digamos, por roce del calzado, pues, ¿no?
Inclusive el cuarto y el quinto dedo están casi como que quieren cabalgarse, queremos supraductos, pues, ¿no? Entonces, vemos por este lado dorsal, vemos ese cambio, es un pie delgado, ¿no? Donde posiblemente se pierden los interóseos, músculos interóseos, y por lo tanto, lo que va a ocurrir ahí es que el dedo gana mayor flexión plantar, por lo tanto, los dedos se vuelven así, flexionados como en garra o en martillo que llamamos, ¿no? Según la severidad. Y en este caso tenemos el mismo paciente de la planta, ¿ven? Pero hay que ver los dos lados, la planta y el dorso, ¿no? Entonces aquí lo que vemos aquí es eh, realmente varios grados de hiperkeratosis a nivel de la cabeza de los metatarsianos que ven acá, pues, ¿no? Entonces recuerden que si yo veo la planta, puedo sistematizar las regiones en lo que llamamos antepié, que corresponde a los cinco dedos, y la cabeza de los cinco metatarsianos. Ahí como que trazo yo acá una línea. Esas son la región del antepié, donde veo cabeza y metatarsianos y veo los dedos. ¿Ya? Después, por debajo, vemos ya el medio pie que corresponde al arco plantar interno, ¿sí? Ante el hallux, o sea, el dedo gordo, el primer dedo, y el arco plantar externo, ¿sí? Que ahí está más o menos preservado, ¿no? Y ya terminando el arco, tenemos el área calcánea, que es el retropié, ¿ya? Entonces, en esa forma podemos sistematizar más o menos las regiones del pie, desde el punto de vista plantar, para ver dónde está la lesión, ¿no? Por ejemplo, en el pie izquierdo que tenemos, en el caso derecho del pie, el paciente que está en la planta izquierda, del lado izquierdo, donde está la flecha ahí, ustedes ven ahí una callosidad, ¿cierto? Y esa callosidad, ven ustedes que por debajo de esa callosidad hay un área blanca, ¿sí? Con respecto a esta callosidad que está en el primer metatarsiano, que no se ve así de blanco, o de repente un poco más acá, el quinto, ¿no? Que está más lateral. Y esta callosidad que involucra prácticamente el tercer metatarsiano, es el dedo del medio y el segundo. ¿Y por qué se vuelve blanco así? Porque hay una hiperpresión y está en cierta forma colapsando las partes blandas de esta parte y se queda blanco. Es como si hicieran ustedes un llenado capilar. Entonces ustedes al poner el dedo, ¿no? Ahí presionan el pulpejo del dedo y se vuelve blanco y después hay retorno capilar y se vuelve el color pues normal. Pero aquí como hay una permanente hiperpresión se queda colapsado el tejido eh, por detrás de esta zona y genera pues esa área blanquecina, pues, ¿no? ¿Eh? Es una zona de hiperpresión. Entonces yo no requiero hacer ni una plantigrafía, pues simplemente ya sé que esa zona del callo me avisa dónde está la mayor hiperpresión. La primera medida acá es si es que hay un callo, hay que rebajar los callos para que esa piel sea más flexible y em, deje de sufrir ese tejido blando que está por debajo, que está medio blanquecino, pues, ¿no? Si no ocurre eso, vean cualquier situación ya produzca una situación de continuidad, pues si este callo que está aquí en el pie izquierdo, en el cabeza ese ya sería casi el cuarto metatarsiano, que ya es un callo fisurado, ¿ven? ¿Sí? Entonces, ese callo fisurado ya es una puerta de entrada para cualquier infección, pues, ¿no? Y el paciente no se va a dar cuenta. El paciente sigue caminando, sin darse cuenta que tiene ahí esa callosidad fisurada, y si se reblandece, se humedece, entra ahí la infección, coloniza, entra la infección y genera ya un pie diabético. La primera medida en este caso es primero mirar, lógicamente, hacer la inspección de los pies. Segundo, con podología, ustedes mismos simplemente rebajar los callos para que quede una piel así pues lo más delgada posible y recupere la flacidez el pie, la piel para que amortigue un poco digamos, el contacto en la pisada, pues, ¿no? Y ustedes, no sé si se puede ver acá, y arriba esta foto, tenemos aquí justamente los cambios motores, pues, ¿no? Tenemos acá primero esta flexión ¿no? Por la cara plantar del dedo, ¿no? Que genera como si un ángulo entre este caso es el primer dedo, la falange proximal y distal, generan una especie de angulación, y esto se llama la garganta del dedo, se forma acá, es un dedo en martillo que le llamamos, ¿no? O dedo en garra, ¿no?
Eso hace que también el ángulo entre la articulación tarsofalángica eh, sea también angulado, de tal forma que la cabeza del metatarsiano incide en esta zona de lo que llamamos el metatarso. Y eso genera una primera reacción que va a ser después la callosidad de la piel. La piel se vuelve dura como una protección por la hiperpresión que ocurre a la pisada, como se ve en la foto, ¿no? Si es que, digamos, esta, digamos, hiperkeratosis ya se fisura, ocurre lo que se ve en esta foto en la planta izquierda, pues, ¿no? Y si ahí se coloniza, ya empieza ya la infección. Debajo inclusive de esta hiperkeratosis ya con el tiempo, así como se ve aquí blanquecino, que se ha colapsado el tejido, también puede sangrar y se forma una hiperkeratosis hemática. Se ve un callo oscuro, pues, ¿no? Entonces, a veces en algunos casos se resuelve solo, digamos, el hematoma y lo que queda ahí es un callo negro que al sacarlo uno simplemente queda, pues, vemos, exponemos la piel y está sana, pues, ¿no? Pero en otras ocasiones, al sacar el callo negro, debajo vemos ya una úlcera activa que sangra cada vez que el paciente pisa, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas son las lesiones primarias que tenemos que siempre buscar en los pacientes, ¿no? Deformidades, callosidades, ¿no? El otro componente es ver la sensibilidad, ¿no? Y para eso usamos el monofilamento como se ve aquí. Es Siemens-Weinstein, donde lo que pasa aquí es que al hacer este bucle, al doblar un poco el monofilamento, hacemos una presión en un solo punto de la piel y al mismo tiempo le decimos al paciente si siente o no siente. Pueden hacer el bucle y presionando, digamos, contra la piel o engañar al paciente y no hacerlo y si le siente o no siente para diferenciar si es que realmente percibe o no. Y eso se hace pues en 10 puntos, como ya vimos la vez pasada, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los puntos, ¿no? En el primero, el tercero y el quinto golpejo de los dedos. Tenemos 3 puntos también en la cabeza metatarsiano, entre el espacio del primer y segundo dedo, ¿ya? Tenemos el arco medial y el arco externo de la parte media plantar y un punto en el área calcánea o retropie, pues, ¿no? ¿Ven? El paciente debe sentir todos los puntos realmente. Hay que tener cuidado en no hacer el monofilamento en zonas de hiperkeratosis como se ve acá, pues, ¿no? En este pie. Si yo le pongo el monofilamento en este callo de la planta derecha, no va a sentirlo, pues, porque tiene callo, pues. Ninguno de nosotros podríamos sentirlo si tenemos un callo ahí. Pero si lo ponemos en la parte más sana, sí, digamos, vamos a poder eh, eh, tener mayor opción de que el paciente sienta o no sienta digamos, el monofilamento. Siempre buscar zonas donde no hay callosidad, ¿no? El otro aspecto ya es la palpación, pues en el caso, palpamos aquí, se ve el pulso pedio, ¿no? Que está aquí entre el área del primero y segundo dedos, en la parte más dorsal, o en todo caso el tibial posterior que pasa por acá por el malleolo interno, ¿sí? La parte más inferior del malleolo, pues, ¿no? Son los dos puntos que podemos palpar en el pie. El de mayor sensibilidad es el pulso pedio porque es el primero que se va a tapar, ¿ya? En cambio, el tibial posterior es difícil que se tape, a menos que haya una enfermedad arterial periférica muy severa, ¿no? Y el pronóstico es diferente porque la pedia básicamente, el territorio es básicamente la parte más dorsal del pie, sino que lo que pasa es que el pedio, como vamos a ver en la parte vascular, eh, tiene una rama que comunica con el arco plantar, y el arco plantar sí proviene de la tibial posterior, pues entonces al final, el arco plantar superficial, digamos, del dorso y plantar profundo se comunican a través de la pedia, pero el arco plantar sí corresponde a la tibial posterior, que es la más importante. Se puede tapar la pedia, pero simplemente si está permeable la posterior, bueno, el pronóstico es mejor. Pero si está tapada la tibial posterior, el pronóstico no es tan bueno en cuanto desde el punto de vista vascular, pues, ¿no? ¿Ah? Entonces palpamos los pulsos, tanto pedio como tibial posterior, ¿ah? Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que es la evaluación, digamos,
componentes de deformidad, sensibilidad, ¿no? Y la parte vascular, ¿no? Lo otro ya es que haya una herida y o que haya una amputación, que en este caso pues no habría, ¿no? En estas fotos, ¿no? Este, entonces, hasta ahí llega la parte ya de lo que es prevención primaria. Ya cuando tenemos una lesión, hablamos de prevención secundaria y el objetivo es que no se complique esa herida, ¿cierto? Entonces vamos a ir caracterizando la herida para ver pronóstico y sobre todo qué acción tomar. Entonces, tenemos aquí en el caso de la colección de Wagner, que según la última guía no lo recomienda, eh, recomienda más bien otro tipo de clasificaciones, como el SIMBAL que vamos a ver más adelante. Pero siempre, pero lo usamos porque es el más conocido, es el más antiguo, y usted va a ver en todas las ciudades clínicas que siempre sobre todo cuando en el radiolativo hacemos así, lo usamos mucho. Decimos pie diabético, neuropático, Banner 1 al 5. O pie diabético isquémico del 1 al 5 o isquémico del 1 al 5. Bueno, pero al final este, es la fisiopatológica y el Wagner, ¿no? Que viene después, ¿no? Como quien le pone nombre y apellido a la lesión. Entonces, el Wagner, como ustedes ven ahí, es una posición de 5 y corresponde a básicamente extensión o profundidad de la lesión. Vean el cero, que nunca lo catalogamos así, pero corresponde a una lesión, un área preulcerativa sin lesión abierta. O sea, si regresamos acá a la foto, sería esta de acá, pues, ¿no? ¿Sí? Una callosidad, una hiperkeratosis sería un cero, pues. ¿Sí? No hay lesión. Pero la uno ya es una lesión superficial, que compromete el espesor total de la piel, ¿ya? Entonces, si yo vuelvo a esta imagen de aquí, digamos, esta es una hiperkeratosis Wagner cero, planta del pie derecho en la parte metatarsiana, segundo o tercer dedo, metatarsiano. En cambio, en la planta izquierda, a nivel del quinto metatarsiano, hay una hiperkeratosis con una fisura, ¿no? Y esa fisura puede estar comprendido en toda la totalidad de la piel. Entonces, podría ser un Wagner uno, pero más es una fisura lo que se ve ahí, ¿no? Más que una úlcera, ¿eh? Entonces, pero si es una úlcera ya de mayor área, es obvio que ahí sí podemos definirlo mejor y vamos a ver que si es solamente la piel que se ha perdido, hablamos de un Wagner uno. Un Wagner 2, como se lee ahí, ya es una úlcera más profunda, pero podemos ver ya, visualizar tendón, articulaciones o el hueso mismo. Es un Wagner 2. Entonces la diferencia con el Wagner 1 es que solamente tenemos que, digamos, la piel nomás está comprometida y vemos ahí un lecho, digamos, donde no podemos ver ni tendón, ni hueso, ni articulación, ¿no? Pero basta que vemos uno de esos componentes y eso es un 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un 3? Un 3 es un Wagner 2. O sea, ya es lesión profunda. Vemos estos componentes que hemos mencionado, pero ya se acompaña de infección. O sea, ver ya absceso, ¿sí? Que puede ser de partes blandas. Va a haber una osteomelitis, que es infección de hueso, ¿sí? Y va a haber una, inclusive, infección de articulación, como artritis séptica. O sea, ya es los mismos componentes anteriores del Wagner 2, pero ya con infección, ¿sí? El Wagner 4 corresponde a una gangrena localizada. Casi siempre eh, lo, lo definimos como gangrena de alguno de los dedos del pie, ¿no? En cambio, el 5 corresponde a una gangrena extensa, que ya como el tema del 50% del pie. No hay una definición clara en cuanto al 4 o 5, pero en general definimos como que el gangrena 4 es una necrosis que está en el antepié, nada más, ¿no? En cambio, un 5 ya es que pasa el antepié y ya está inclusive al medio pie y un poquito más, ¿no? Es la forma como lo clasificamos, ¿no? Úlcera o pie diabético, neuroisquémico, neuropático, isquémico, Banner 1, 3, 4, 5, así como lo definimos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí vean estas fotos, pues, ¿no? Em, ven ahí una casuística que corresponde al Hospital Regoleati del 99 al 2007, que fue hecho por el doctor García, que es digamos, que tiene más experiencia en pie diabético en nuestro hospital. Fueron 625 pacientes, ven ahí ven 60% casi varones,
una edad más o menos de entre 50 a 70 años, como se ve ahí, un tiempo de enfermedad de casi más de 10 años, ¿ya? Y ahí ven el porcentaje de amputaciones menores y mayores de esa casuística, ¿ya? Vemos que casi el 8% fueron sometidos a amputación menor, solamente dedos, antepié, y mayor casi un 10%, pues, ¿no? ¿Sí? Del total de pacientes de esta serie. Y abajo vemos cómo fue la clasificación del Wagner, según Wagner, en esta casuística, pues, ¿no? ¿Sí? El Wagner uno, como se ve ahí, solamente es una úlcera que solamente compromete la piel, ¿sí? Corresponde al 7,2% de esta casuística. Wagner 2 ya estamos viendo ya tendón, hueso o articulación. En este caso vemos el hueso calcáneo que está aquí abajo. A veces si uno no explora bien o no metes el dedo con guante ahí, exploras, o con una sonda, digamos, y no percibes que está el hueso, puede ser que es un Banner uno, pero ya es profunda, la herida es en calcáneo y el fondo grisáceo que se ve ahí es el hueso. Entonces corresponde a un Banner 2, que en nuestra casística es un 15%. Ya un Banner 3 es ya lo mismo. Aquí ven ustedes ya tendones, se sacó ya el cuarto dedo, ven articulación metatarso-falángica, una extensión profunda ha sedado, sino que aquí ya se debridó. Y el de acá corresponde también ya, vemos aquí inclusive ya necrosis, vemos aquí ya parte del metatarso, entonces esto corresponde ya a un banner 3 ya, lógicamente ya intervenido, pues, ¿no? Que corresponde al 20%. El, el que está aquí abajo, inferior izquierdo, es un banner 4, paciente con pies isquémicos. El segundo, el tercer dedo están totalmente necróticos y están en fase que llamamos de momificación, con mucho dolor, lógicamente. Corresponde casi, miren, al 38% porque nuestro hospital es de referencia. Posiblemente si hablamos de prevalencia en la región primaria, estamos entre los 1 al 3, ¿no? Pero en la medida que avanza el nivel de atención, bueno, vemos más carga de neuroisquémicos. Aquí vemos, por ejemplo, la última foto que es el Wagner 5, porque ya todo es el antepié, pero son los 5 dedos, por decirlo así, ¿no? Entonces, corresponde casi el 17%, ¿ya? Inclusive este pie, si yo lo hiciera, a ver, vamos a tratar de hacerlo, ¿ya? Voy a hacerlo crecer, a ver. Ya, este pie, por ejemplo, es una gangrena húmeda, aquí ven los tendones, ¿ven? De los dedos, y aquí esto que ven acá es una larva de mosca, por ejemplo. Entonces, ya ustedes se imaginan el olor hediondo que tenía este paciente cuando llegó a la consulta, pues, ¿no? ¿Sí? Ese es un Banner 5, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante clasificar el pie? Porque ya tenemos que tomar una media intervención, pues, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos casos. Vean aquí arriba, es una paciente de casi unos 60 años que llegó a la consulta por eh, una infección urinaria realmente. La paciente se trató la infección urinaria, llegó a su control a la semana y nos dijo que estaba mucho mejor la infección urinaria y que inclusive sus lesiones del pie habían secado. En ese momento le vimos los pies lógicamente, ¿no? Y miren cómo estaba acá. Aquí ven tres tipos de lesiones, ¿ya? Aquí hay una lesión. Primeramente, vean la forma del pie, pues, ¿no? Es un pie, digamos, como que está más ancho. Aquí el arco plantar interno como que está más plano. Se ha perdido el arco plantar, ¿ya? ¿Sí? Y los metatarsianos, en la parte del antepié, en el cuarto metatarsiano, acá hay una callosidad simple, ¿ya? En el segundo metatarsiano tenemos una callosidad hemorrágica, ¿sí? O sea, al retirar este callo, simplemente la herida estaba curada, solamente era el callo que está impregnado de sangre seca, digamos, ¿no? Y la úlcera del primer metatarsiano sí era ya una úlcera con hiperkeratosis
alrededor blanquecina y un centro con granulación, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero vean que acá tienen tres estadios de cómo va la lesión, pues, ¿no? Primero una reacción de hiperkeratosis, segundo un hematoma por detrás de la hiperkeratosis que puede mejorar o no, y tercero ya viene la ulceración, ¿cierto? Entonces ahí tiene usted los tres estadios de una lesión inicial, estamos hablando de úlcera, pues, ¿no? ¿Y cómo se trató al paciente? Simplemente se retiraron las callosidades, se trató con antibiótico, reposo, curaciones, y aquí en el medio ustedes ven cómo llega la paciente nuevamente ya sin lesiones. ¿Ven? Como ustedes ya con esas medidas que estamos conversando, sacar los callos, limpieza, antibiótico y reposo de esta zona, el paciente pues logra mejorar, ¿no? Si no ocurre eso, ocurre lo que está aquí a la derecha, pues, ¿no? Es otro paciente que estuvo hospitalizado, ¿sí? Aquí ustedes ven aquí una lesión a nivel del el medio pie, ¿sí? Que corresponde pues al arco interno medial, donde se ve ya la fascia plantar, ¿eh? Es un Wagner 2, ¿ya? Y ahí está abierto y ya se drenó la pus, ¿ya? Pero esa no era la lesión primaria, la lesión primaria estaba acá arriba. Aquí ustedes ven acá en el quinto metatarsiano, hay una úlcera, una callosidad que inclusive como que se resolvió, ¿sí? Se autodelimitó, pero fue la puerta de entrada de la infección. ¿Para qué? Para que corra la infección por la fascia plantar. O sea, cuando, digamos, ocurre una infección y el germen, digamos, eh, busca, digamos, la parte masa vascular que son los tendones y por ahí corre la infección, pues, ¿no? Entonces, usualmente ocurre esa migración de la infección de la parte metatarsiana a la parte medioplantar o será medial o si no también la lateral externa según cómo vaya corre la infección, porque el paciente va caminando, caminando y simplemente va disecando el absceso por dentro y revienta en otro lado, como en este caso en el arco eh, medial, digamos, plantar, pues, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando no se trata en forma adecuada como se ve en el primer caso. El de abajo, también que es una lesión frecuente, es una lesión interdigital por una micosis, ¿ya? Y lo que había aquí era esta micosis y había una pequeña celulitis dorsal. ¿De cómo se trató esto? Antibióticos y esta región macerada lo que se hace es usar secante. Como es una herida exudativa, lo que ya les había mencionado desde el punto de vista de dermatología, se usa más vehículo y menos principio activo, o sea, manzanilla fría. Se pone aquí una gasita de manzanilla fría húmeda, 3, 5 minutos 2 veces al día con antibiótico y vean cómo aquí ya se resuelve la infección, pues, ¿no? ¿Sí? En la segunda imagen de abajo. Si no hacen eso, va a ocurrir lo que está acá a la derecha, ¿no? Donde a partir de un intertrigo, ¿cómo se llama esto? Una infección micótica interdigital, ¿no? Se fisura, se coloniza y por ahí ingresa justamente en el compartimento medio, en los planos medios del pie. Entonces, lo que ocurre es que aquí va a ocurrir un absceso que está aquí dorsal, producto de una lesión interdigital, ¿cierto? Entonces, de aquí ya es una lesión evolutiva. En cambio, la de aquí es una lesión inicial, que es la que donde hay que intervenir rápidamente. Entonces, aquí en este caso, la lesión de la derecha ya es un Wagner 3 porque es absceso profundo, y simplemente hay que abrirlo en esta zona que se ve lacerada para descomprimir el compartimento y liberar toda la pus que está ahí por encima. Lógicamente que esto va a quedar abierto como la acá arriba, donde se ven los tendones dorsales, los músculos, que hay que limpiarlos bien, bien, bien para que estén expuestos y pueda granular, digamos, con las curaciones sucesivas, pues, ¿no? ¿Ya? Te vean cómo de una situación inicial podemos llegar a complicaciones, digamos, más evolutivas, más tardías, si es que no tomamos una decisión, digamos, precisa en estos casos, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos, es la mía paciente de esta lesión de acá de arriba, con los tres callos ahí,
simple, hemorrágico y ulcerado, pero ese es su dedo, primer dedo. Vean que es el pie derecho, este es el primer dedo del pie derecho, y tenía estos padrazos que le llaman, ¿no? Que se jalaba y simplemente no tenía dolor, por lo tanto se infectaban y no curaban, ¿no? Y debajo de ese dedo, vean que había este es en el izquierdo, ¿ya? También tenía una lesión ya ulcerada pequeña que le metían ahí en la sonda y se podía inclusive hasta palpar algo de hueso. Entonces vean que es una lesión pequeña, ¿no? Ya esto es un Wagner 1. Pero si tú estás ya metiendo ahí la pinza o la sonda y estás tocando hueso, ya no es un Wagner 1, pues es un Wagner 2, sino que no está infectado nada más. Entonces vean que con antibióticos, curaciones como esta lesión periungual mejora, digamos, en la foto del medio. Y la de abajo también con curaciones, desbridamiento, como quien hurga con la punta del bisturí, hacemos sangrar la herida, porque son heridas crónicas y las agudas, hay que hacerlo sangrar, con el tiempo ya cierra. Pero este es un cierre momentáneo porque ven que nuevamente el callo cubre la herida y se vuelve hemático, pues se vuelve negro. Pero hay que sacar nuevamente este callo, ¿para qué? Para que el borde de la piel quede libre y empiece realmente a contraerse con las curaciones, ¿eh? Si no logramos hacer esto, vean lo que pasa con el pie, la foto a la derecha, pues, de una herida pequeñita que tuvo en el dedo, simplemente terminan así con heridas profundas, como un pie diabético ya evolutivo, producto de lesiones también así digitales, pues, ¿no? ¿Ya? Mm. Entonces hemos visto cómo estas lesiones iniciales predisponen a lesiones pues así evolutivas, ¿no? Y la idea es intervenir temprano, ¿no? Entonces, em, aquí estamos viendo en estas fotos lesiones por calzado, ¿no? Por ejemplo, aquí la foto superior izquierda, una paciente que era ama de casa, pie neuropático, y aquí tiene una lesión eh, con un tejido pálido blanco en su lecho e hiperkeratosis. Un pie neuroisquémico en este caso, ¿ya? Y que esta lesión correspondía al calzado que era por roce, como se ve acá en la figura pues, ¿no? del medio, ¿no? En el gráfico. Ahora, vean que esta misma paciente eh, de su pie derecho, en el pie izquierdo, también tenía, miren, una callosidad en la punta del segundo dedo que corresponde a la hiperpresión del calzado, ¿sí? Y esta lesión de aquí termina como está acá a la derecha. Muy la flecha azul. Es el mismo pie que terminó infectándose, corrió la infección y tuvimos que ya empezó a hacerle una resección del todo el primer dedo, segundo dedo, perdón, para contener la infección. Y esto lo hacíamos idealmente en sala, pero bueno, a veces por el tiempo y la demora en los turnos quirúrgicos tenemos que hacerlo en piso nada más, ¿no? ¿Ya? Y esta es digamos, la foto de la evolución de este dedo que está acá, ¿no? Em, Esta que tenemos acá a la derecha, la parte del medio es una lesión nacarada, este, en el cara lateral del quinto metatarsiano. Es un pie isquémico, ¿ya? Y la lesión es por calzado, por roce, pues, ¿no? Aquí abajo tenemos un paciente que con el calzado, digamos, tiene esta reacción acá, hiperkeratósica encima del primer dedo, del pie derecho, que también corresponde al roce de zapato, ¿no? En cambio, lo que tenemos aquí en la foto izquierda, en el ángulo izquierdo inferior, es un paciente que tenía esta herida pequeñita que era por sayonara, pues. Ustedes vean cómo tenemos que nosotros saber cómo es que se produjo pues, la herida para entender pues que, digamos, el mecanismo de la lesión y ya viendo ya, evaluando bien la herida, su extensión, su profundidad, la seguridad de la infección y cómo está su estado vascular, vamos a ir manejando al paciente, pues, ¿no? ¿Ya? Este es otro tipo de lesiones, vean, este es un arriba, paciente diabético que estaba en diálisis, tienen acá pues que se fue a la playa, estuvo sin zapato, caminando en la arena, llega a su casa y veía con estas heridas, estas quemaduras de segundo grado ya de plantares, pues, ¿no? Tanto en el antepié como en la área medio plantar, pues, ¿no?
Aquí ya con una exposición ya de tejido, ya es un banner uno, pues, ¿no? Por quemadura en este caso. Y ve aquí a la derecha como el paciente ya con las curaciones, bueno, se logra mejorar, digamos, esas lesiones con unas lesiones pigmentadas secuelares, producto de estas quemaduras, pues, ¿no? ¿Sí? Eh, Esto ya ilustra también ese problema de la sensibilidad térmica que pierden los pacientes, ¿no? Con neuropatía diabética difusa, pues, ¿no? Periférica. Aquí abajo tenemos ya un paciente que se hace este tipo de herida, producto de un objeto punzante que se ve aquí en la radiografía, que se ve una línea con mayor densidad. Ese era un clavo que está acá abajo, sacó con la pinza, ¿no? Y miren, este pie era un pie neuroisquémico también, ¿no? Aquí ven ustedes acá en esta foto cómo evoluciona la herida. Este paciente fue sometido a una em, limpieza quirúrgica donde se hizo un losange lateral que lamentablemente se cerró por primera intención, pero que comenzó a infectarse, a necrosarse y tuvimos que abrirlo y termina en esta forma, pues, ¿no? Tenemos ustedes acá, tiene acá el dedo en garra, ¿sí? En la garganta acá el dedo, bien pronunciada, la prominencia del metatarsiano, y aquí ven expuestos lateralmente la fascia plantar, y aquí los huesos del tarso que están expuestos, con la necrosis a nivel de dorsal, pues, ¿no? ¿Sí? Es un banner 3, ¿no? Porque hay función profunda, pero para 4 porque hay necrosis, digamos, localizada, ¿no? ¿Esto por qué? Simplemente por esta aguja, paciente que se cava la confección y caminó descalzo en su taller y era pues una aguja que estos que usan para la confección la, no, de las telas, pues, ¿no? De la ropa. Entonces, eso es lo que ingresó acá, en su dedo, ¿no? En su pie. ¿Eh? Esa es la evolución. Esas son ya heridas o lesiones ya isquémicas. Por ejemplo, aquí tenemos arriba, paciente ya casi adulto mayor, con dolor al reposo. ¿Ya? Y ustedes ven acá la diferencia de colores que hay entre el pie izquierdo con respecto al derecho. El izquierdo se ve pálido, ¿ya? Y el derecho se ve eritematoso. ¿Por qué? Porque hay una herida distal en el primer dedo, que genera mayor vasodilatación, digamos, por la misma inflamación que genera la herida. Y el paciente tenía mucho dolor, pues, ¿no? Este paciente iba a ser amputado porque era dolor al reposo. Y en ese entonces, que hablamos ya más de 10 años, estábamos haciendo un proyecto de células madre en el hospital. Uno que Finalmente, en una junta médica le ofrecimos ese protocolo y este pie que ven acá abajo, esta foto de abajo, es el mismo paciente ya caminando, ¿no? Con una coloración totalmente diferente, ¿no? Porque se le puso las células madre en ambas piernas. Entonces, el paciente hasta el momento sigue caminando y son más de 10 años, ¿no? Y aquí a la derecha ustedes ven las complicaciones del qué pasa si no hago nada, ¿no? Como en el caso de la izquierda, ¿no? Así hubiera evolucionado este paciente, ¿no? Con necrosis de diferentes grados, como se ve aquí en la derecha, necrosis con mucho dolor que ya nos eh, conduce pues a la amputación de ese pie, ¿no? Habíamos hablado de la clasificación de Sinbad. La clasificación de Sinbad está validada y está recomendada por las guías, ¿no? Hay un grupo de trabajo de pie diabético este, que ha hecho una guía, hace revisiones de guía basadas en la evidencia y ellos recomiendan, pues, no recomiendan mucho el Wagner y más el Sinbad, que ustedes ven que el Sinbad considera varios componentes, no solamente cómo es la lesión y su profundidad, como hemos estado ya revisando, ¿no? Aquí consideran, como ustedes ven ahí, categorías: el lugar primero, que es la S, ¿ya? La isquemia, que es la I, ¿ya? La N, si hay neuropatía o no,
La B si hay infección bacteriana, B de bacteria, ¿sí? La A es el área y la D es la profundidad, depth. Entonces, lo que hace esta clasificación es hacer han hecho un score, ¿no? Y como es los estadísticos de regresión seguramente, y han visto que, en este caso, si hablamos del sitio, una lesión en el antepié, forefoot, ¿no? Es, tiene menos riesgo, digamos, de amputación que una lesión en el medio pie o en el retropié, ¿sí? Midfoot, hindfoot, ¿no? Entonces, cuando es una lesión en el antepié, le ponen cero de score, tiene mejor pronóstico. Cuando es en el medio pie o retropié, es uno, pues, ¿no? ¿Sí? Esa es la diferencia. En cambio, si hablamos de isquemia, aquí hablamos, ¿no? Si es que el pulso pedio está intacto, cero, ¿no? Y si hay clínica que está reducido, uno. ¿Eh? O sea, no palpo bien el pulso pedio, como se ve en la foto aquí izquierda, le pongo uno, pues. Se palpa, le pongo cero, ¿no? El neuropático se refiere al monofilamento, pues que ya me lo hemos visto, ¿no? Si el paciente siente monofilamento, le ponemos cero, que está en sensibilidad conservada, y si no lo siente, uno, pues, ¿no? Y si hay infección bacteriana, simplemente uno, 2, 0, 1, ¿no? Definido clínicamente, porque, bueno, va a ver así como acá se ve en la foto, eh, pus, lógicamente, ¿no? O ya hay un cultivo ya a la mano, entonces simplemente le ponemos uno, pues, ¿no? ¿Sí? Y cero si es que no hay infección, ¿no? eh, el área, consideran el área. Si es un área menor a uno, como esta herida que se ve acá pequeñita en el metatarso, se considera cero. Y si es más de uno, como se ve aquí, este pie en el dorso, se considera pues uno, ¿no? Y profundidad se refiere pues úlcera confinada solamente a la piel y subcutáneo, sería como la foto que hay en el medio, cero. Pero si alcanza músculo, tenones y es más profundo, sería pues como esta de acá abajo, esta foto de aquí abajo, la de aquí arriba con pus, sería ya uno, ¿sí? Y el score sería pues del 0 al 6, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero usar este tipo de score, por ejemplo, esta foto de aquí arriba, pero derecha, una lesión en el dorso, eh, digamos, con pus y posiblemente profunda, es una lesión que está en el dorso, pero corresponde al antepié, le ponemos cero, ¿eh? Pulsopedio, bueno, habría que palparle, pues, ¿no? ¿Sí? Neuropatía, habría que ver el monofilamento. Infección bacteriana sí tiene, porque hay pus, sería uno, ¿cierto? Y el área, bien que no es muy grande, pero el área es engañosa porque aquí hemos hecho una incisión para drenar la pus. Entonces, realmente no sabemos. Entonces, esta herida, si bien se le hace un desbridamiento para drenar, puede terminar como la herida de abajo. Entonces, posiblemente acá el absceso es más de un centímetro cuadrado. Por lo tanto, se podría poner uno, si es que, digamos, consideramos eso, ¿ya? Entonces, según eso ya catalogamos, digamos, el score, ¿ya? Mayor score, mayor riesgo de amputación, así de simple, ¿no? Ese es el SINBAT. Em, Tiene más una utilidad de repente estadística y de auditoría, como algunos mencionan, algunos que manejan esos términos, ¿no? No es muy práctico desde el punto de vista clínico. Más práctico es el Wagner, digamos, por separado, si quiero ver profundidad en función del Wagner. Si quiero hablar de grado de infección, será del ICSA. Si quiero saber si es isquémico o neuropático, hablaré del fisiopatológico. Al final esto mezcla todas, ¿no? Sería pues un pie diabético neuropático, isquémico, neuroisquémico, ¿no? Con infección de algún grado, Banner tal, ¿no? Y si hablo de la isquemia, hay otro tipo de, digamos, de criterios, ¿no? ¿Ya? Em, Esta aquí es una tabla que muestra cómo se clasifica el grado de infección, ¿ya? Tomado de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, el ICSA. Te van a revisar como ICSA, la clasificación ICSA de infección que lo pueden revisar, ¿no? Y grado P es lo mismo, sino que son equivalencias nada más, ¿no? El grado uno habla de una infección, dice aquí ausencia de síntomas o signos de infección, ¿no? Digamos, presencia de infección definido como dos o más de los siguientes ítems de acá, ¿no? O sea, que hay aumento de volumen, que ustedes ya conocen, los signos de infección, eritema, dolor, ¿no? Aumento de temperatura, secreción, ¿no?
Si no hay ninguna de estas, es un IXA1, no infectado. Si hay una de ellas, ya es infección y hay que ver el grado de infección. Entonces, aquí está la clasificación, más o menos los criterios, pues, ¿no? Aquí ponen ya cuando un PEDIS o un IXA pasa de 1 a 2, que es infectado y va a ser leve, hay infección local comprometida solo en piel y subcutáneo, pero no compromete tejidos profundos y tampoco hay signos sistémicos. Y hay un eritema solamente entre 0,5 a menos de 2 centímetros de la úlcera, alrededor de la úlcera. No cuadrados, hablamos de centímetros de diámetro. ¿Ya? Y bueno, excluyendo otras causas que sean traumatismos, neurotropatía aguda de Charcot, que se puede confundir, ¿no? Una trombosis que también puede comportarse con ese tipo de coloración, ¿no? O problemas venosos. Entonces, si es una lesión infectada con un diámetro menor a 2 centímetros perilesional, se considera como un 2. Y no hay signos sintémicos, 2. El 3 ya se considera cuando el área del eritema es más de 2. ¿Ya? ¿Sí? Eh, o compromete estructuras más profundas de la piel, que la piel. O sea, ya hablamos de abscesos profundos, o infección de huesos, osteomelitis, infección de articulación, artritis séptica o una fasciitis ya. ¿Sí? De tipo así necrotizante, inclusive, como hemos visto en algunas fotos de la parte de lesiones de piel, pues, ¿no? Pero todavía hay ausencia de respuesta inflamatoria sistémica, hablamos de 3, ¿ya? Moderada, ¿no? Y una infección local con signos de respuesta inflamatoria severa sistémica se define con más de dos de los siguientes criterios: temperatura mayor a 38 o menor a 36, o sea, hipotermia, ¿no? Una frecuencia cardíaca ya más de 90, y hay una taquicardia, ¿no? Una frecuencia respiratoria más de 20, o sea, está hiperventilando, con un barrido de CO2 de menos de 32, que indica hiperventilación, ¿no? Y un conteo de leucocitos mayor a 12.000, ¿ya? Con abastonados, ¿ya? Entonces vean que son criterios muy clínicos, los criterios clásicos de infección, ¿no? De volumen, rubor, dolor, calor, ¿cierto? Secreción, impotencia funcional, ¿cierto? Que ya ustedes la conocen. Entonces, el tamaño de la lesión, que es en diámetro, menos más de 2 centímetros, y si es más de 2 centímetros, o compromete ya estructuras más profundas, o sea, es un banner 3 en otras palabras, ¿no? Y un severo es un banner 3 ya con compromiso sistémico, ¿no? Va a haber fiebre, va a haber taquicardia, va a haber hiperventilación y va a haber leucocitosis con dirección izquierda, ¿cierto? Digamos, los criterios clínicos, ¿ya? Em, no hay una forma objetiva de clasificar la infección. Realmente es clínica. Pero ustedes van a valorar todo lo que estamos mencionando, ¿no? Que es aumento de volumen, calor, rubor, dolor, impotencia funcional, ¿cierto? Secreción, digamos, mal olor, ¿no? Entonces eso indica infección, pues obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué indica la severidad? Una forma práctica es verlo, por ejemplo, en un IXA 1 es una lesión que no compromete ni el pie ni la vida del paciente. Uno, ¿cierto? Un 2 también es una lesión que solamente compromete el pie, pero no compromete la pérdida del pie ni la vida, ¿cierto? Un 3 sí, un 3 ya es un banner 3, un acceso profundo, donde esa lesión sí hay más riesgo de compromiso del pie, ¿no? De pérdida del pie, ¿no? En cambio, un IXA 4 o un PEDIS 4 es un pie diabético con compromiso de la vida, ¿entienden? Entonces es diferente, pues, ¿no? Es la forma como digamos, podemos interpretar, digamos, esta clasificación, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos, ¿no? Si yo tengo un paciente con pie diabético, veo la herida, veo la localización, veo si hay signos de infección, palpo el pulso, veo cómo está la sensibilidad, si hay o no deformidades y clasifico. Pie diabético neuropático, pie diabético isquémico, pie diabético neuroisquémico. Cualquiera de ellos, Wagner, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y ahí viene IXA, IXA leve, moderado, severo. Son los tres componentes que tienen que haber siempre en todo diagnóstico diabético, ¿no? El diagnóstico de la lesión desde el punto de vista fisiopatológico, neuropático, isquémico, mixto.
Segundo, el grado de profundidad de la lesión, Wagner 1 hasta el 5. Tercero, el grado de infección, leve, moderado, severo. Ya con esos tres componentes del diagnóstico ya tengo claro qué voy a hacer como plan de trabajo. ¿Ya? Entonces vamos avanzando. Y esta clasificación es ya desde el punto de vista vascular. La clasificación de Fontaine-Rutherford es básicamente en qué medida el compromiso vascular da o no clínica, ¿no? Como se ve acá en este cuadro. Grado uno es una lesión que sabemos que es isquémica, pero es asintomática. Depende, es una, de diferente grado, puede ser un Wagner 1, 2, ¿no? Digamos, pero no da molestia, digamos, ¿no? Un grado 2 ya tiene que ver mucho con síntomas de dolor tipo claudicación, ¿no? O sea, digamos, a esta lesión asintomática o esta lesión, digamos, se agrega dolor tipo isquémico, que esa es la deambulación, pues, ¿no? Se le pregunta al paciente, ¿no? Digamos que hay dos categorías, 2A, ¿no? Tras de marcha en llano y la otra es 2B, tras menos de marcha en llano. O sea, no sé cómo decirlo, pero si podemos ponerlo, digamos, en metros, en una cuadra, 2 cuadras, pues, ¿no? Paciente que, digamos, que camina más de una cuadra, digamos, sin dolor y aparece el dolor a los 3 cuadras, de repente es un 2A, ¿no? Pero un paciente que ya tiene, pues, eh, claudicación a la cuadra nomás de caminar, ya es un grado 2B de repente, ¿no? Grado 3 es dolor al reposo, como el caso que vimos en la foto. Ya ni tiene que caminar, le duele a reposo, ¿no? Sí. Y tiene que usualmente sentarse en la cama o en la cama y pendular los pies para que calme el dolor, por ejemplo, ¿no? Para que por gravedad llegue algo de sangre, digamos, a los pies. ¿Eh? Y grado 4 ya es cuando hay signos de necrosis y gangrena, pues, que es el signo ya, digamos, de, falla circulatoria severa, digamos, a nivel de los pies, ¿no? ¿Eh? Esa es la de Fontaine-Rutherford, que no lo usamos mucho nosotros como clínicos, más de repente los vasculares, porque ellos tienen que definir en qué momento intervenir la parte vascular, ¿no? Es un paciente que tiene dolor al caminar, que camina 3, 5 cuadras sin dolor y después de eso ya hay algo de dolor y le hacen un Doppler y hay problema vascular. Bueno, el vascular no va a hacer nada pues, porque está caminando 2, 3 cuadras, 5 cuadras y es suficiente de repente, ¿no? Para su vida diaria. Pero si ya vemos que ya de esas 5 cuadras camina después tres y después dos y después uno, ya es importante, pues, ¿no? La discapacidad. Y más aún si ya ni bien se levanta, tiene dolor todo el día, bueno, ya es el reposo, con mayor razón ya eso indica que hay que hacer de todas maneras obligatoriamente un estudio vascular, ¿no? Y si hay necrosis, obviamente que ya eso demuestra que hay problema vascular severo, ¿no? ¿Ya? Esa es la creación de Fontaine-Rutherford que no lo usamos mucho. Eh, para mí es suficiente que midan pie diabético, fisiopatológico, Wagner y el ICSA. Eso es lo más, digamos, lo que tenemos que ponerle diagnóstico para ver el plan de trabajo, ¿no? Ahora, en la parte vascular hay varias modalidades de evaluarlo. Esta es una de ellas, que es el índice tobio-brazo, que no lo hacemos en el paciente digamos, con una úlcera diabética. Es más un estudio para screening, ¿ya? De repente en piso más rápido y más información nos va a dar un Doppler vascular, pues, ¿no? ¿Sí? Pero acá lo ponemos porque se recomienda, ¿no? Se puede usar, ¿no? Y sí correlaciona mucho con riesgo de amputación. Eso es lo importante de este índice, ¿no? Entonces acá vemos cómo se hace, pues, ¿no? Con un Doppler continuo, que es una sonda, como las que se usan para ver latidos cardíacos fetales, son esos así portátiles. Simplemente con el manguito lo ponemos aquí en la pantorrilla, encima del malleolo, en el medio casi la pierna, y insuflamos hasta que se desaparece la señal Doppler y lo bajamos como si estuviéramos con el estetoscopio. Bueno, vamos a ver que en la medida que bajamos desinflamos el manguito, en un momento va a sonar otra vez la señal Doppler, aparece y esa es la presión sistólica de esa arteria que estamos viendo acá, que es la pedia, pues, ¿no? Y esa misma, con ese mismo Doppler inclusive, se hace la toma de la presión braquial, la del brazo. Entonces se compara, pues, ¿no? Índice tobillo-brazo. O sea, se hace una división entre la presión sistólica del pie con la presión sistólica del brazo.
y debería ser más de 0,9. Si es más de 0,9, descartaría, digamos, que hay enfermedad arterial significativa, por lo menos, ¿no? Pero tiene sus limitaciones. Cuando ya es más de 1,4, o sea que yo subo todo el manguito, está la presión máxima y sigue sonando el Doppler, es pues una arteria calcificada, pues. Entonces ya ahí no me ayuda en nada este índice de brazo, simplemente ya es un falso positivo. No me ayuda. Ahí ya más de 1,4 ya no pierde valor este índice. Más bien, si es para abajo, sí, ¿no? Si es menos de 0,9 hasta 0,5, ya se considera como una insuficiencia arterial leve a moderada, ¿no? ¿Bien? Y si es menos de 0,5, ya es prácticamente grave, ¿ya? Sí, eso es lo que hay que tomar en cuenta. O sea, cuando es menos de 0,9, sí tiene mucho valor, menos 0,9, menos 0,5, ¿no? Más bajo, más severidad, ¿no? Entre 0,9 a 1,4 normal, y más de 1,4 no se puede interpretar porque son arterias calcificadas, ¿no? Bien. Esta es ya la creación de Texas, que también lo podemos poner en nuestro diagnóstico, ¿ya? Pero es una combinación nada más del Wagner con el de ICSA, ¿sí? Y con el fisiopatológico, ¿ya? Por lo que tenemos cuatro categorías en letras y tres en números. Las cuatro en letras corresponden A y B, son úlceras, eh, digamos, no isquémicas, ¿ya? En otras palabras, neuropáticas. Y las C y D son isquémicas, detectadas por cualquier método, ¿ya? ¿Sí? Y uno 2 y 3 corresponde a la profundidad de la lesión, superficial, 2 que penetra tendón y cápsula, y 3 que penetra articulación y hueso. O sea que está un poquito más discriminado la profundidad, ¿no? O sea que en uno no veo ni tendón, ni cápsula, ni hueso, ni articulación. En la 2 veo tendón, cápsula. En la 3 ya veo hueso y articulación, ¿eh? Entonces va a haber acá combinaciones, pues, ¿no? Un Texas 1A corresponde a una úlcera no isquémica, no infectada. En cambio, una 3A corresponde a una úlcera no isquémica, pero profunda, ¿cierto? Igual, si vamos al último, una úlcera 1D corresponde a una úlcera superficial isquémica pero infectada. Y una 3D corresponde a una úlcera profunda que llega hasta hueso de articulación, isquémica por ser D y que está infectada. Entonces, ¿qué nos ayuda este tipo de clasificación? En ver el pronóstico, pues, de amputación, básicamente, ¿no? Un 3D tiene mayor pronóstico de amputación que uno A, pues, lógicamente. Esa es la diferencia, ¿no? Lo estamos usando, pero creo que nos hemos quedado más con los tres tipos que he mencionado: la fisiopatológica, el Wagner y el ICSA. Hasta ahí está bien ya el diagnóstico, ¿no? Vean, esta es nuestra casuística en el hospital. Ahí tenemos amputados y no amputados. Vean que los amputados hay una proporción mayor de neuroisquémicos, ¿no? 51 versus 1,6, ¿ya? Y aquellos neuropáticos que se amputaron era porque básicamente era infección importante, o ya a veces un miembro con desarticulación del tobillo que no era funcional, ¿no? Entonces se amputan por esos motivos, infección severa básicamente, ¿no? Y compromiso sistémico, ¿no? Y vean que el neuroisquémico isquémico, el 50% suelen amputarse, ¿no? Si hablamos de la profundidad de Wagner, vean, de los amputados, la mayor cantidad son casi el 80% Wagner 4 o 5, ¿sí? Y si hablamos de como Texas, igual vean que los Ds son los que más se amputan, los 3D, ¿no? Profundas, ¿sí? Y isquémicas infectadas, pues, ¿no? ¿Sí? 86% de amputación, ¿cierto? Aún así, digamos, con esa severidad a veces de pies que tenemos una proporción que se salvan, como se ve acá a la derecha, ¿no? O sea, tenemos casi de los salvados, 75% correspondían a neuroisquémicos y un 9% isquémicos inclusive, ¿no? Si hablamos inclusive de Texas, vean, casi un 49% en los pacientes que eran categorías como Texas 3D, ¿no? O sea, infección profunda con isquemia, se logran salvar, ¿no? Con el tratamiento antibiótico, curaciones y todo lo que hacemos para el manejo de los pies, ¿no?
A ver, y estas son las estrategias, digamos, para eh, curación según la evidencia, pues, ¿no? Son metaanálisis, grupo de trabajo que ha hecho estas recomendaciones, ¿no? ¿Eh? Eh, Desde el 2006, como dice acá abajo. Y casi es lo mismo que hacemos, ¿no? Primero, lógicamente, siempre comunicar al paciente acerca de la lesión que tiene, su pronóstico, ¿sí? Este, Cuando se le cura al paciente, conversar con él, igual ver cómo está yendo, explicarle, digamos, eh, cómo va el pronóstico, ¿no? Y entonces la comunicación es importante, sobre todo para fines de auditoría y consentimientos informados, siempre hay que decirle al paciente lo que se va a hacer en el momento que uno evalúa. A veces estamos en el piso, el paciente sube de frente de emergencia y tenemos un pie pues totalmente aumentado de volumen, tumefacto, reblandecido en una parte del pie, y al paciente en ese momento se le dice, ¿sabe qué? Tengo que abrir, hacer un corte aquí en esta zona para drenar la pus que está acá adentro, ¿no? Y el paciente tiene que aceptarlo, ¿no? Idealmente debe firmar un consentimiento y hacerlo en sala, pero como eso es a veces difícil, pero un ratito. Ya. A ver, le decía, como eso es a veces, digamos, difícil lograr que tenga sala a todos los pacientes, lo hacemos en la cama, pues, del paciente. Donde estamos con el cuchito de curaciones, con nuestros guantes, nuestra gasa, nuestro cloruro, nuestro bisturí ahí a la mano, y en el momento ahí hacemos el corte. Y hacemos el drenaje de la pus, tomamos cultivos, drenamos la pus y el paciente se siente muy aliviado pues, en ese acto, pues, ¿no? ¿Sí? Y es importante comunicarse con el paciente y decirle qué vamos a hacer en ese momento, ¿no? ¿Sí? Eh, Lógicamente que, el segundo punto corresponde ya al control metabólico, la dilipidemia, como dice ahí, problema renal, evaluar básicamente la parte de órganos blancos, complicaciones que ya le hemos mencionado, que hemos conversado ya en las clases previas, ¿no? Entonces, como parte del tratamiento integral, básicamente, más que influya, digamos, en el manejo del momento, no, pero sí en el pronóstico, ¿no? Mientras más complicaciones tienen micro y macrovasculares, de repente el paciente tiene más riesgo de amputación, por ejemplo, ¿no? Sí se recomienda hacer una medición objetiva de las lesiones. En piso estamos acostumbrados a hacer esto, las fotografías. Pasamos visita, viene reciente, nos muestra cómo está yendo el pie en su foto, ahí tiene un seguimiento de fotos, pues, ¿no? ¿Sí? La animetría, hay software que ayudan, pero son ya de corte retrospectivo para fines ya digamos, de control de calidad, digamos así, ¿no? O sea, podemos tomar la foto con ciertos parámetros, ingresar al software y se ve ahí el área, se calcula y se ve cómo evoluciona, pues, ¿no? sé. Y ahora, pues, lógicamente con esto que hay del sistema de inteligencia artificial, hay software para fotos, ¿no? Entonces uno puede entrenar un programa de inteligencia artificial para ver pronóstico, por ejemplo, de curación, pues, ¿no? Y sí hay ese tipo de trabajos. Eh, Y miren que estamos hablando de esta evidencia, este trabajo que es 2006, igual ya en la actualidad todavía eso, digamos, nos ayuda, nos puede ayudar, ¿no? Eh, sí es importante evaluar en forma objetiva el flujo sanguíneo. Y eso lo hacemos por estudios no invasivos, corresponde al Doppler arterial, que siempre desde emergencia ya estamos haciendo ya el Doppler arterial en los pacientes, ¿no? Eh, Tenemos que hacer con eso, desbridamiento de tejidos hiperkeratóxicos, o sea, los callos infectados no viables, en el momento los vamos curando y sacando, ¿no? ¿Sí? Eh, si hay que sacar dedos, también hay que sacar dedos, se le dice al paciente en el momento, lógicamente, ¿no? Y algunos, lógicamente, que a veces no lo quieren, pero hay que explicarle bien. Por eso que esta primera eh, intervención, que es la comunicación, es muy importante al momento que vamos a decir hacer como una amputación solamente parcial de dedos, en la cama del paciente, pues estamos hablando, ¿no? Que no tienen dolor, no tienen sensibilidad, ¿no?
Luego cubrimos con antibióticos sistémicos, ¿sí? Para infecciones profundas, usualmente es polimicrobiano, por lo tanto, damos antibióticos de amplio espectro. La descarga del pie es importante, que en el caso de la hospitalización están en reposo, están echados, los pacientes tienen buena descarga del pie, ¿no? El problema es cuando es ambulatorio, ese es un gran problema porque el pie sigue, no cierra, no cura, estamos con curaciones, digamos, ambulatorias y es un problema esto de la descarga del pie. En piso no tanto, ¿no? La herida siempre tiene que estar húmeda y si está muy seca hay que humectarla con algún tipo de crema. Aquí es importante sobre todo la humedad, no tanto por el antibiótico local. Nosotros usamos mucho la silveriacina, que tiene plata, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, no lo usamos mucho con un fin bactericida o antibacteriano, no, lo usamos más para darle humedad a la herida. Si es una herida con bastante humedad, basta ponerle una gasa con cloruro y se cubre. Es una herida media seca, sí, a veces un poquito de capa de crema no puede llevar para darle humedad a la herida, ¿no? Y eso ayuda a la granulación, ¿no? Uso de factor de crecimiento y bioterapia celular, esto de aquí es controversia. Eh, ya les he dicho que hubo un protocolo que tuvimos terapia celular y muchos de esos pacientes hasta el momento están bien, ¿no? Algunos no fueron tan bien, pero digamos que no está todavía muy bien consensuado porque no hay trabajo del nivel que quiere la evidencia. En todo caso, habría que hacerlo, ¿no? Para tener cierta evidencia, ¿no? Hay uno, dos, tres trabajos, pero que lamentablemente no han demostrado beneficios según lo que los revisores de esa evidencia. Entonces, al momento todavía esto es controversial, ¿eh? Y la última guía tampoco lo recomiendo todavía porque no hay evidencia, ¿no? Eh, el BAC es un sistema cerrado digamos, al vacío, que lo que hace es, tras un buen desbridamiento, asumiendo que es una herida extensa, profunda, con un paciente con una circuncisión aceptable, al cual desfocalizamos con cirugía, la herida queda bien expuesta, digamos, podemos ocluirlo con un sistema así como unas esponjas ya adosados conectados a una bomba al vacío que lo que hace es mantener presión negativa y eso hace que haya digamos, una especie de em, se genera un drenaje continuo a una presión controlada de esa bomba, digamos, que genera presión negativa, de forma que va succionando, digamos, líquido, exudado, trasudados, que en cierta forma favorece la granulación de la herida en un sistema cerrado. El problema es el costo, lógicamente. En nuestros servicios no lo usamos. Lo usan más los cirujanos plásticos de repente que tienen heridas más grandes y bueno, para no estarlo curando todos los días, lo curan según una buena limpieza, lo cubren bien, ¿no? Con ese tipo de apósitos, digamos, en un sistema cerrado con la bomba y bueno, lo curan cada dos, tres días, ¿no? Y empírico también hay evidencia, digamos, que es beneficioso, pero tiene que ir de la mano con un buen tratamiento quirúrgico, con una buena desfocalización, con un buen estado vascular para que ese sistema cerrado al vacío permita de tiempo, digamos, a la lesión que vaya granulando y disminuyendo en tamaño, pues, ¿no? Que son, digamos, el compilado de evidencias que al momento lo hacemos, ¿no? Lo, lo ponemos en práctica en los hospitales, ¿no? Y este es un flujograma donde ustedes pueden ver ahí más o menos los momentos en que uno evalúa al paciente y qué decisión tomamos. Aquí en negro tenemos el desenlace final que es la amputación, pues, ¿no? Y vean que para llegar a eso hay varios momentos. El primer momento, obviamente ver es siempre si el paciente está estable. O sea, ya de frente vamos a ver, digamos, el compromiso sistémico si es que hay o no hay, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene compromiso sistémico, lógicamente que ahí cubro antibióticos, doy soporte, digamos, específico según cómo esté el paciente, ¿no? Y someto al paciente a una defocalización quirúrgica la más rápida que podamos, ¿no? Entonces vamos a defocalizar, vamos a disminuir la tensión del compartimento para que no avance a veces la necrosis. Con un ojo antibiótico damos el soporte debido, digamos, según como esté el compromiso
el paciente, ¿no? Y si con todo eso, a pesar de todo el soporte que tenemos del paciente y el cubierto con antibiótico, el compromiso sistémico no se logra mejorar, simplemente hay que amputarlo. Es el primer momento, digamos, de decisión en ese momento, en ese caso, ¿no? De igual manera, de repente no es compromiso sistémico, el paciente está estable, no está en shock, no está en sepsis, digamos, en ese momento, pero tiene un compromiso del miembro importante y hay un mayor riesgo de pérdida del miembro inferior del pie, ¿cierto? Entonces, igual, hacemos cubrimos con antibiótico amplio espectro, desbridamiento, curas secuenciales en piso, en sala, según la oportunidad. Si logramos éxito, seguimos avanzando. Si no, simplemente vemos que no se logra un buen, digamos, no se logra controlar la infección y el paciente ya vemos que está comprometiendo una parte sistémica, también vamos a amputarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, es lo que el primer momento, el que manda más, ¿no? Cómo está el paciente, ¿no? Compromiso sistémico o del mismo inferior, si no se logran controlar con antibióticos y desviamientos, no está ganando, digamos, la infección, simplemente hay que amputarlo, ¿eh? Ahora, tenemos un paciente que está estable y tiene una lesión, digamos, que si bien tiene un compromiso importante del pie en riesgo, pero se puede controlar. Va yendo bien con antibióticos, vemos que hay menos secreción, vemos que va granulando, el área todavía es grande. Entonces, lo que ahí, el segundo momento es preguntar cómo está el dolor. No llega el paciente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿alguna molestia? ¿Cómo está el apetito? ¿Sí? ¿Y tiene dolor? ¿No? Entonces ahí se pregunta, ¿no? Sí, no, ¿no? ¿En qué momento es el dolor? Si es al reposo, si es todo el día, calma o no calma con lo que le están dando, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo está el grado de dolor. Y hay escalas visuales de dolor que ustedes ya conocen. Inclusive en la historia clínica ya lo ponemos, está ahí consignado. Entonces se maneja con analgesia multimodal, ¿no? ¿Sí? Damos analgésicos como paracetamol, podemos avanzar a un AINES, según si no está contraindicado, o en todo caso ya ponemos un opioide, ¿no? Y vamos aumentando. Inclusive hemos llevado hasta inclusive ya opioides más fuertes, cuando ya como morfina, cuando es un dolor muy intenso, sobre todo cuando son isquémicos, y lamentablemente a veces los turnos quirúrgicos nos hacen esperar mucho a veces, ¿no? Entonces ahí, digamos, si es que el dolor es controlable o no hay dolor, simplemente seguimos con las curaciones, pero si el dolor ya es incontrolable, estamos escalando en analgésicos y sigue con dolor y sabemos que no va a mejorar, si es que no le quitamos el analgésico, simplemente se le explica al paciente que no va a ir bien, que posiblemente tengamos que amputarlo, ¿sí? Entonces, y vamos avanzando, ¿no? El paciente ya está estable, hay un compromiso latente del pie, un dolor controlable o no hay dolor. Lo otro que tengo que evaluar es la función. En qué medida el pronóstico biomecánico de esa extremidad le va a servir a futuro para caminar. Esa es la idea, ¿no? De aquí lo que hay que hacer primero es la descarga para justamente favorecer que cierre bien la herida, pero si vemos que el pronóstico biomecánico de ese miembro no es favorable, por ejemplo, paciente postrado, ¿no? Yo tengo un paciente postrado y tiene una herida grande, extensa. Ese pie no le va a servir para nada, porque está postrado. Simplemente ahí lo más aconsejable, si cuenta con los familiares, es amputación, pues, ¿no? Un paciente joven, de repente, con un pie neuropático, infectado, extenso, que llega al tobillo y ese pie está caído y desarticulado, tampoco le va a servir, ¿no? Es un pie desarticulado por la infección, ¿no? Cabe la posibilidad que más adelante digan, bueno, sí, pues un pie así, pero que pase la infección y le pongo clavos y tornillos y listo. Podría ser una alternativa, pero si no hay esa alternativa y es un pie que biomecánicamente no le va a servir, también es mejor amputación. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología nos permite pues, usar mejores prótesis, pues, ¿no? El paciente rápidamente sale del problema y simplemente con rehabilitación se va mejorando el estado motor, la estabilidad, la coordinación y el paciente queda apto para una prótesis, digamos que ahora hay de muchos tipos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí llegamos, digamos, con la parte de la función. Entonces, vemos que hay momentos, ¿no? Primero, como digo, sistémico, infeccioso, local o sistémico, que se controla, el control del dolor, el, el- la función biomecánica. Si el paciente ya cumple todos estos criterios de que esté estable, está con mejor
de la infección y el dolor también es controlable o mejorado y el pronóstico biomecánico es bueno y vemos que la herida, eh, queremos ver su pronóstico, digamos, eh, definitivo, ¿no? Que pueda ser determinado por algo, sería ya la parte vascular, pues, ¿no? O sea, recién en ese momento sí podemos pensar en la parte vascular, ¿ya? No antes. O sea, tenemos que tener paciente estable, tenemos que controlar la infección, tiene que haber un dolor controlado, ¿no? ¿Sí? O no haber dolor. Y yo sé que, desde el punto de vista pronóstico, esa extremidad sí le va a servir para caminar. Ahí sí digo, "Ah, ya, voy a ver la parte vascular, ¿cierto? Entonces veo luego el Doppler arterial, veo si hay un compromiso supra o infrapopliteo y para cada alteración vascular que vamos a ver más adelante hay unas alternativas digamos, de tratamiento, ¿ya? Entonces, más o menos, esto es los criterios clínicos que ustedes deben más o menos manejar ante un caso de pie diabético, ¿ya? Y tenemos, como dice acá, 1 a 3 semanas para valorarlo. ¿Por qué? Porque una herida con buena circulación debería granular un 50% más en 1 semana o 2 semanas. Si vemos que en 1 o 2 semanas ese porcentaje de granulación es menos del 50%, hay que reevaluar todo otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Hay infección? ¿No se ha controlado? ¿No? O en todo caso la parte vascular es la que está determinando que no avance bien. Se evalúa y con eso ya se sigue al siguiente nivel de tratamiento que sería la parte vascular, ¿no? ¿Ya? Ese es más o menos para que tengan ahí cómo es el flujograma, ¿no? Clínico. Em, Desde el punto de vista de fitopatología, simplemente es para que vean cómo el proceso de cicatrización, ¿no? Que va primero con la hemostasis, como dice ahí, el proceso inflamatorio, después la parte de proliferación y remodelamiento, que son las fases donde van a intervenir una serie de células, digamos, para cada momento, ¿no? Más o menos digamos que uno, cuando hace una curación, realmente que una herida que sangre es excelente. Entonces simplemente hay que siempre avivar la herida para que esa suerte de sangrado y homeostasis jale más factores de crecimiento y controle la infección y también determine que haya más reclutamiento de células que ayuden a la proliferación, a la mayor granulación que uno lo ve en el camino justamente cuando hace las curaciones y posteriormente ya con la contracción de la piel, de la herida y el cierre, pues, ¿no? Definitivo. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, para que vean cómo es la secuencia, ¿no? Vean el primer caso, el de arriba, un paciente que vino de obeso mórbido, que tuvo una lesión punzante en el talón. Vean la primera semana que fue agudo, ¿ya? Aquí se le hizo una limpieza quirúrgica, que fue la primera semana. Paciente joven con muy buena circulación. Vean cómo a la semana, tras la limpieza quirúrgica, miren cómo granula. De lo que aquí que se ve el calcáneo, ¿ven? ¿Sí? Parte de los músculos profundos y parte aquí de la partida del maleolo, digamos. Miren cómo en 1 semana logra este llenado de granulación. Pues, clínicamente, eso es lo que tienen que recordar, ¿no? Cómo es que con una buena limpieza y una buena focalización, digamos, de la lesión, o sea, limpiando todos los focos de vitalizados, infectados, con antibiótico, una control antibiótica adecuada, en 1 semana vean que hay una buena granulación. Incluso vean que a partir de ahí tenemos que a veces abrir más la herida, ven como acá. Entonces ven que en unos casi 2 semanas, la primera semana y 2 semanas más, 3 semanas, vean que realmente la granulación avanza en una forma bastante importante cuando hay una buena circulación, pues, ¿no? ¿Eh? Aquí abajo tenemos otro caso, un paciente que por una herida también en el primer dedo tuvo que ser amputado el primer dedo y se sacó hasta inclusive la cabeza del metatarsiano como se ve acá. Y se ve parte del metatarsiano del segundo dedo, se ve aquí, digamos, cierta necrosis que se fue sacando de forma secuencial. Y miren cómo a cada 66 días, prácticamente 2 meses, 2 meses, cómo contrae la herida. Cuando hay muy buena circulación, esto es lo que más o menos esperamos, ¿no? Inicialmente, en 1 semana, que vaya avanzando el porcentaje de granulación, hasta 2 semanas, y si seguimos curando,
en esa misma condiciones de buena circulación y sin infección, en 2 o 3 meses más o menos debió lograr una buena contracción de la herida solamente con curaciones. ¿Ah? Entonces, ven que tenemos varios momentos también de curación, pues, ¿no? Al comienzo tenemos que obviamente, desfocalizar. Hablamos el desbridamiento con bisturí, el sharp debridement que llaman, ¿no? En inglés, ¿no? Tenemos una desbridamiento cruento, pero agarramos nuestro hoja de bisturí, limpiamos, limpiamos, limpiamos aquí hasta que logramos pues que haya granulación y sangrado, como en este caso, ¿no? ¿Sí? Ya después de las 2 semanas, si vemos que de lo que empezamos a curar a la semana ya vemos foco de granulación, este paciente está yendo bien, seguimos curando. Y como se ve aquí, ya a partir de los 7 14 días, ya la fase digamos, de contracción y granulación es más evidente, como se ve acá. Los bordes están mucho mejor, más contraídos, hay más granulación, ¿sí? Y aquí lo que se hace es control de exudado, o sea, que no esté húmeda la herida. Ponerle la gasa, si está húmeda, cambiarle para que no se colonice e infecte, ¿no? Y hacer las curaciones avivando ahí los bordes y el lecho para que vaya fomentando mayor sangrado y mayor reclutamiento de células y de factores de crecimiento, ¿no? ¿Sí? Ya con una herida es crónica como la que se ve acá en esta foto de abajo, donde hay una herida ya antigua, ¿no? Y tiene hiperkeratosis, necrosis localizada, lógicamente, ¿no? Con un tejido aquí adiposo ahí, blanco. Entonces, estas heridas crónicas tenemos que, como dice acá en rojo, volverlas agudas. Igual vamos a ver la parte vascular, vamos a darle antibióticos, vamos a tratar de limpiar todo esto y hacerlo sangrar, en otras palabras. Pero una vez que ocurre eso, lógicamente que vamos a seguirnos debridando hasta lograr este tipo de reacción así como un lecho granulado. ¿Para qué? Para que este borde que es la piel lo cubra y en un momento vaya a cerrar, ¿no? Entonces, heridas agudas, desfocalización, con el sharp debridement, que es con bisturí, con hoja de bisturí, ver siempre el estado vascular, control exudado con cambio de gasa, siempre avivando las heridas para favorecer la granulación y la epitelización. Y cuando es crónica, simplemente es volverla aguda, sacar, retirar todo el tejido hiperqueratósico, necrótico, desvitalizado, hacerlo sangrar, volverla aguda para hacer lo mismo otra vez, control de exudado, favorecer la granulación y la epitelización, ¿no? Eso es más o menos lo que hay que hacer, ¿no? Y más o menos tenemos 2 o 3 semanas desde el inicio para ver cómo responde a nuestro tratamiento. Si en 2 semanas vemos que no hay respuesta, hay que ver qué está pasando, ¿no? Cómo está la infección, cómo está el sistema vascular, ¿no? Y ya es otro tipo ya de manejo, ¿no? Muy bien, esa es la parte de manejo del pie, pero ¿qué pasa cuando ya es un pie diabético avanzado? O sea, una neuropatía de Charcot, ¿no? Ya chicos, a ver, entonces, la neuropatía de Charcot es ya un pie diabético ya avanzado, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ya lo hemos revisado, es lo común, ¿no? La teoría hiperglicémica, pues, ¿no? ¿Sí? Donde están las 4 vías metabólicas, fisiopatológicas, que lo que va a ocurrir acá es, digamos, mayor estado proinflamatorio. Aquí también hay un incremento, como dice ahí, del remodelamiento con el colágeno, ¿no? Hay una mayor resorción, digamos, del hueso, y eso genera, pues, un debilitamiento óseo y destrucción, pues, del componente óseo, digamos, del pie, genera pues el pie charcot, pues, ¿no? Y se asume que son traumas repetitivos que causan todo este tipo de problemas, ¿no? Eh, y hay, digamos, desde el punto de vista clínico, por evolución, dos tipos, digamos, de charcot, el charcot agudo y el crónico, ¿ya? Y aquí tenemos una foto que lo ilustra, pues, ¿no? Un charcot agudo es aquel pie, con neurotropatía deformado, que de repente está eritematoso, está rojo.
está enrojecido. Ustedes tocan la piel y está caliente con respecto al otro pie. Y hay incremento de volumen, ¿ya? Del pie y del tobillo. El paciente no tiene dolor, simplemente el doctor está hinchado, está rojo, tiene una celulitis. Le dice así, ¿no? Que tú ves, se ha deformado ese pie, toca, está rojo, lo toca, está caliente, comparas con otro pie, está frío, ese es un charcot, así es simple, ¿ya? Entonces, en ese momento hay un estado de hipervascular, digamos, es un pie que está con como que mucha resorción, mucha actividad, digamos, vascular, puesto que está caliente y rojo, que en el tiempo, digamos, con el reposo, es que tenemos que lograr que se enfríe y que pase ya a un pie charco crónico. ¿Sí? Con el paso del charco de agudo, simplemente con reposo, con inmovilización, vamos a lograr que ese charco de agudo pase a crónico. Va a haber cambios a nivel de la estructura del hueso, lógicamente, con cambios en la parte articular. Y en ese momento que está, digamos, con charco crónico, ya es estable, frío, ya viene la parte ya ortopédica que lo maneja traumatología. Ahora, si a esto se le agrega ya, por la falta, digamos, de sensibilidad que se hace en una herida, y esta herida lógicamente se ulcera, ya es un manejo adicional de ese pie, ¿no? Aquí vean una foto, pues, ¿no? Es claramente se ve ahí, ¿no? Hay un enrojecimiento del pie izquierdo con un aumento de volumen con respecto al derecho, ¿no? ¿Sí? Un paciente que no tiene sensibilidad, lógicamente que lo ve rojo y hinchado, es una celulitis para él, pero evaluando bien es un charcot agudo, ¿no? Y hay clasificaciones, este de Eichholz, ¿no? O Eichenholz, que nos habla acá de estadios con respecto a hallazgos radiográficos, clínicos y el manejo que se propone, ¿no? Un estadio cero que es prodromal, ¿no? Donde no hay cambios radiográficos, pero ya se ve lo que hemos visto, ¿no? Hay aumento de volumen, eritema, calor, ¿sí? Simplemente aquí hay que hacer esto, ¿no? Descarga, el weight bearing que llaman, pues, ¿no? Reposo, ese pie no debe pisar, ¿ya? Para que se enfríe, ¿no? Y pase a una fase de desarrollo, como dice acá, fase uno, donde ya en la radiografía se ve osteopenia, fragmentación, inclusive subluxación de articulaciones o dislocaciones. Y hay un cambio en la estructura del pie con osteopenia, ¿no? Igual va a haber los mismos cambios clínicos, pero ya se ven cambios radiológicos, ¿no? Igual hay que hacer una descarga del pie con botas de contacto total, como dice acá, prefabricados o con el yeso, botas de yeso en otras palabras, ¿no? Y miren que aquí se requiere casi 2 a 4 meses para que ya pase una fase de desarrollo a una fase de coalescencia, donde ya se enfría un poco el cuadro y va a haber detritus que se están absorbiendo, esclerosis, inclusive se fusionan los fragmentos, ¿no? Aquí ya sí, ya no hay mucha temperatura, no hay mucho edema, no hay mucho eritema. Igual hay que seguir con la inmovilización, pues, con la descarga del pie. Ya la 3 es una reconstrucción, donde va a haber una consolidación de las deformidades, ¿no? Entonces aquí, digamos, va a haber ya muchos cambios a nivel, digamos, de la estructura del pie. Ya no hay charcot agudo, y lógicamente aquí lo que recomiendan es, si es que es un terreno conservador, bueno, hacer una especie de calzados individualizados o plantillas individualizadas para evitar las zonas de hiperpresión que ya son patológicas, digamos, en un pie charco que está deformado. O, en todo caso, ya se recomienda un tratamiento quirúrgico, digamos, según la severidad o las posibilidades, digamos, o las oportunidades que tiene el paciente, ¿no? En ese momento, ¿eh? Hay otro tipo de clasificaciones, como el de aquí, Sanders y Blackburn, ¿no? Que básicamente nos habla de la zona donde está comprometida, pues, la articulación. Zona uno que corresponde aquí a articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas, sería
una zona uno, digamos, zona 2 corresponde a las tarsometatarsianas, la 3 corresponde a las tarsales, las 4 tobillo de supratragalina y las 5 calcáneo. De cualquiera de esas zonas puede ser comprometida, digamos, en una artropatía de Charcot, pues, ¿no? ¿Sí? Y el Freiberg igual es casi la misma situación, pues, ¿no? En uno que corresponde básicamente a la parte del antepié, el 2 que corresponde al medio pie, igual que el 3 pero ya con una caída del arco plantar, y el 4 que corresponde ya a una alteración a nivel del tobillo, como se ve acá, pues, ¿no? Eh, Esto es lo que se ve pues, en un pie charcot o neuropático, ¿no? Como se ve aquí, la prominencia del metatarsiano así en perfil, con unos dedos así en garra, un pie mucho más cabo, ¿ya? Porque hay una retracción de la fascia plantar y la atrofia de los interóseos que predispone a que haya mayor tracción de la plantar, pues eso que se vuelve bien cabo este pie con mayor presión en la parte metatarsiana, que predispone este tipo de úlceras hiperkeratóxicas como hemos visto en la foto previa, pues, ¿no? ¿Eh? Esto ya es una alteración del medio pie, así como en barco que dicen, pues, ¿no? Se cae todo el metatarso y aquí la úlcera ya viene a ser, pues, en el arco, como se ve en esta foto, en el medio pie, de caso en la lateral externa, pues, ¿no? ¿No? Y una maleolar, ya cuando es en retropié, aquí ya la úlcera es maleolar. Entonces, cuando usted tiene un pie deformado con úlcera, bueno, es un charcot pues ya ulcerado. ¿Eh? El manejo de las lesiones de la úlcera, como hemos mencionado, es similar a lo que hemos ya presentado de pie diabético. ¿No? Brodsky también es otra clasificación que es más que todo para fines ya de referencia quirúrgica, ¿no? Igual lo colocó en tipos, ¿no? Y básicamente se basa en la articulación del Lisfranc, como se acá, y la de Chopard, pues, ¿no? Donde más o menos la idea es un poco reconstruir la estabilidad de estas articulaciones para que el paciente, digamos, tenga la posibilidad de tener un apoyo más anatómico, digamos, ¿no? Eso lo maneja ya traumatología, pues, ¿no? Incluso hay acá este algoritmo, como se ve aquí, y ya lo pueden revisar con más calma. ¿No? Simplemente es para que vean cómo, ante la sospecha de un charcot, simplemente hay que ver acá, digamos, eh, un estudio, digamos, integral, ¿no? Siempre evaluar la parte vascular, ¿no? Si es normal, lógicamente hay que ver si hay infección, ¿no? Si no hay infección, ya ver la parte anatómica. Aquí sugieren la creación de Brodsky, que se está aquí, para ver cómo están conectadas estas articulaciones que hemos mencionado, Chopard-Frank, ¿no? Y si está comprometido o no la parte, digamos, del tobillo calcáneo, ¿no? Entonces, si, digamos, si no es así, hay que ver la otra clasificación de Eichenholz, ¿sí? Donde hablan ya del, digamos, en qué estado de agudeza o cronicidad se encuentra la lesión, si es prodrómico, en desarrollo, donde hay que inmovilizar nada más, ¿no? O si es en la parte de coalescencia, donde todavía hay que seguir inmovilizando. Y la parte ya de enfriamiento, que es la parte evolutiva, donde de repente hay que ver si se va a reconstruir desde un punto de vista quirúrgico, pues, ¿no? Y aquí es donde ya hay alternativas quirúrgicas como se menciona aquí en este algoritmo, pues, ¿no? ¿Ya? Si vamos por la parte ya que si hay alteración vascular, lógicamente que hay que ver posible revascularización, ¿sí? Si hay infección, lo que hemos conversado, único antibióticos, cirugías, ¿no? Curaciones, ¿cierto? Y ver la parte biomecánica, que, digamos que tiene que ver con pronóstico ya de la deambulación, ¿sí? Es algo similar a lo que he mencionado, pero en el contexto de charcot agudo. Y de repente el gol estándar es esta, pues la descarga, pues, ¿no? O sea, el paciente no debe caminar, así de simple, por más que no tenga dolor. Y aquí tenemos varias formas. Tenemos el total contact casting, que es una bota de yeso nada más, donde hay que a veces saber hacer esas botas porque el paciente va a caminar, pero lo que se hace es bloquear la articulación del tobillo para que no haga la, la flexión del pie y, o sea, lo inmoviliza de tal forma que le permita reposar un poco
eh, los cambios de charcot agudo, ¿no? Requiere pues una serie acá de bastantes capas donde hay que proteger las partes más prominentes para que no formen escaras y eso ya es manejo traumatológico. La otra es simplemente esto, el uso de muletas o de apoyos para que ese pie, lógicamente, no esté en el aire, no pise. Existen aquellas que son removibles, como son los walkers, unas botas que se pueden adaptar acá con pega-pegas, digamos, ¿no? Igual, cumple la misma función que el Total Cast, que es inmovilizar la articulación del tobillo, ¿no? O botas regulares que también se pueden usar, pero la idea es esa, ¿no? Inmovilizar el tobillo, que está en reposo. Ya esto corresponde ya a la parte ya más quirúrgica, pues donde hay que hacer fijaciones, osteosíntesis, con clavos, placas, que es más manejo de traumatología, pues, ¿no? ¿Eh? Y esta parte que corresponde ya, a ver qué es, ya, ok. Cuidar de los pies, que es lo que, bueno, tenemos que siempre recordar y explicarle y repetirle a los pacientes siempre, ¿no? Que, bueno, primero educar a los pacientes, cómo es el cuidado de los pies, en lo posible ir a podología regularmente para ver la salud podológica, cómo está el calzado, si es correcto o no el calzado, el examen que debe ser en la primera evaluación y por lo menos anualmente, y el paciente todos los días sí debe revisar los pies, el control de la meta triple, que es glucosa, colesterol y presión, la dieta, la pérdida de peso, que es importante, y el control del dolor, ¿no? Es lo que hay que decirle al paciente. O sea, de la técnica enfermera, pasando por la enfermera hasta el médico. Hay que revisarse todos los días los pies, con un espejo por lo menos y ver si es que hay una lesión, ¿no? Segundo, siempre usar el calzado apropiado. De preferencia, eso es relativo, pero que no tenga pretina en los calcetines, que no quede marcado, porque eso a veces, bueno, es una forma de, digamos, de evitar pues que haya más eh, eh, presión, digamos, con respecto a la circulación, pero eso es realmente bien relativo. Pero casi siempre decimos a la paciente que corten la pretina para que sea una medida que no esté tan apretada, digamos, ¿no? Siempre es bueno hidratar la piel en las zonas que están sanas, lógicamente, y en las noches, ¿ya? Para que esa hidratación permita que no esté reseco, no esté agrietado, no haya fisuras en el pie, que cuando uno ya en el día siguiente camina, bueno, lógicamente que es un pie, una piel más hidratada, más flexible, pues, ¿no? Siempre la idea es usar agua tibia. Si no siente la temperatura, otra persona tiene que ver si está bien la temperatura. Lógicamente que lo mejor es usar por arrastre, duchas, a estar remojando los pies, ¿ah? Porque a veces el paciente no siente la temperatura, ese es el problema y se quema. El corte de uñas debe ser pues en forma recta, no hacerlo así en curva, para que no salgan los uñeros, pues, ¿no? ¿No? Y ante cualquier lesión, inmediatamente hay que acudir al médico para ver cómo está esa herida, ¿ya? Desde el punto de vista preventivo, el ejercicio es importante, no caminar descalzo y evitar fumar, pues, ¿no? ¿Ya? Listo, chicos, esta es la primera parte, a ver, que hemos podido avanzar, ¿ya? Son las 9. Nos tomamos 5 o 10 minutos, ¿ya? Está bien, doctor. Ok, Doc.